13. Gloria a Jesús. Hay muchas maneras de aprender las Sagradas Escrituras. Pero como ustedes saben que las Sagradas Escrituras no es como un libro común y corriente, como que cualquiera puede leer un libro de cualquier escritor en la faz de la tierra, sino que es la ley de Dios. Por eso se dice que es la palabra de Dios. Y en todo ámbito del Antiguo o del Nuevo siempre vamos a encontrar la presencia de Dios. Gloria a Jesús. Nos ponemos de pie entonces, hermanos, y leemos del Evangelio de San Mateo, el capítulo 8, el verso 13. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Lea usted. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Pueden tomar asiento, hermanos, y poner atención a la descripción del Santo Espíritu en este verso, porque no está escrito así nomás de por sí, sino que hay un aspecto fundamental aquí en la cual todo creyente no lo ve. Pero ¿cómo podemos verlo? Bueno, para eso están los siervos del Señor, y para eso ha sido enviado el Santo Espíritu, para poder entender la palabra de Dios. Aquí ciertamente encontramos un diálogo en respuesta de un final, en el sentido de que, bueno, Jesús le dice al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Pero recuerde que Jesús estaba triste o estaba alegre. Jesús estaba en un estado alegre, muy animoso, muy contento, por no decir feliz. ¿Por qué? Porque por lo menos se encuentra, mire, de tantos que lo siguen, de tantos que están ahí, de tanta gente que viene y dice y esto y el otro, y uno enfermo, el otro aquí y el otro allá. De tantos, por lo menos se encuentra uno que tiene fe. Ahora, el problema no está en que este no es el único que tiene fe. Lógico, todos los demás tienen fe. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la fe de los que le siguen y la fe de este? La diferencia está, hermano, pues en que este no era judío en primer lugar. En segundo lugar, la necesidad de él no era para él, era para los suyos, para los que con él estaban. Ojo, piense bien en esto. ¿Por qué es que a veces hay algunos que para otros sí tienen fe, pero para sí mismo no tienen fe, no hay fe? Ojo, ¿por qué? Porque para otros sí ponen fe, ponen firmeza, pero para ellos, porque en ellos, en su interior, todo es no puedo, no quiero, no sé, no cabo, no entro. Fíjese, pura negatividad. La fe de este centurión no tanto era para él, sino era para los suyos, en este caso su siervo. Pero, ¿dónde está la importancia? ¿En el siervo o en el centurión? La importancia está en el centurión. ¿Por qué? Porque de él está viniendo la ayuda para el siervo. Y la ayuda que recibe el centurión lo recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos fe estable, una fe permanente. Ojo, no una fe prevalecida en tu sabiduría, en tu inteligencia, en tu conocimiento. Cuidado con esa fe.
La sabiduría, la inteligencia, ¿qué más? La ciencia, el conocimiento, ¿qué más? Etcétera. No obstante afirmarían tu fe. Es un complemento para que quizás tu fe sea, como se diría, sea abierto sus ojos de su entender y sepa por dónde va. Pero la fe se diría que es ciega. Aparentemente parece que sí y parece que no. Pablo nos habla como diciéndonos, pues, como mirando al invisible. Mira tú al invisible. ¿Lo ves? No lo ves. En hebreo no dice puesto los ojos en Jesús, pero ¿lo ves a Jesús? No, tampoco. Entonces, la fe de los ojos no es ciega, sino que sí lo ve. El problema está en que tú tienes que creer en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en todos tus 5 sentidos. En todo tu ser tiene que estar afirmado. Porque si no, hoy hablas de fe, mañana estás haciendo por ahí cualquier cosa del mundo. Hoy porque te duele el dedo gordo, dices, sí hermano, sí que Dios es fe, Dios es poderoso. Sí, pues. Hoy porque conoces algo y de repente has entendido un montón de cosas. Sí, hermano, y que Dios es poderoso. Sí, pues. Pero vamos a ver tu fe en el momento de los hechos. Vamos a ver ahora en tu momento. Casi parecido, así como Eliseo. Eliseo cruzó el río con Elías. Y esperando la virtud del siervo, pues, bueno, ahí está la característica de un verdadero discípulo del siervo del Señor, ¿sí o no? Sí. No de un discípulo contradictor y rebelde y cuanta cosa más, sino siguiendo a su Señor. En este caso, ¿quién era el Señor? Elías. ¿Ves? Así que le decía, mira, yo ya me voy, así que nada, seguía. Cruzó también el desierto, perdón, el río. Así que cuando Elías fue levantado, se le cayó el manto. Muy bien. ¿Qué hizo Eliseo? Lo cogió. Ahora pues tenía que regresar, ¿o no? Así que ¿dónde estaba el poder? ¿En el manto o en la fe? En la fe. En la fe. No es el manto. Por si acaso. La fe. Pero la fe está rodeada del manto. Y el manto está rodeado del testimonio de ¿quién? ¿De quién? De Elías, pues. ¿Y Elías su testimonio de quién? De Jehová, porque Jehová fue con Elías. ¿Ya ves? No de un sinvergüenza ocioso, haragán, que obra cuando quiere y se va y se larga y vuelve, una sierva toda dejada, dormilona, poquito ya y más está en su carne. Cógelo su manto, ni su pañuelo. No te hace sentir nada. Porque ahí está la característica de todo siervo de Dios. Ojo. Porque aún hasta en sus prendas se manifiesta el poder de Dios. Pero tiene que haber fe, no se olvide, tiene que haber fe. El bla bla bla, ¿te da fe? No. El bla 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 no te da fe. Tienes que vivir la palabra de Dios. Y en eso pues encontramos, bueno, Elías dijo, bueno, Señor, Dios, todo, bueno, ahora sí, a ver, golpeó, se abrió y otra vez pudo regresar, pero puso fe, en él tendría que haber visto fe, de lo contrario, sin fe no podemos agradar, lo dice la Escritura, ¿verdad? Sí. Claro, sin fe. Porque, hermano, yo no puedo dormir, hermano, mire que no quiero levantarme a las 3 a orar y me gana el sueño, hermano, en esto me gana el sueño. Señor, despiértame. O sea, le ponen a su Señor como su despertador.
Bueno, no sabe, quizás el Señor en su amor, en su gracia, y a plan lo despierta. Pero otra vez le hacen quedar en vergüenza, porque otra vez se tiran a dormir. ¿Ves? Entonces, ¿qué falta ahí? Eso. Porque no pones en firmeza o en práctica tu fe. Si dices no puedo, nunca podrás. No sé, nunca sabrás, etc. Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste. Lógico, fíjate que centurión era una persona con una firmeza y una estabilidad, que la fe era, como se dice, no tan valiente. Y él pudo compararse en un nivel como la de nuestro Señor. Pero la diferencia está en que nuestro Señor tiene la potestad y la autoridad de todas las cosas, de todos los seres en la tierra. Porque todo lo que Él decía, se hacía. Sé libre, ve, oye, escucha, levántate y anda. ¿Sí o no? Mire, esa diferencia para la comparación de la forma de vida que tenía el centurión. El centurión llamaba, ven. Al otro decía, anda recoge el otro, párate ahí, llévalo. ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Son aspectos terrenales y carnales. La fe es del centurión. Pero esta fe, hermanos, esta misma fe, la inclinó para nuestro Señor. Porque nuestro Señor no se pone como algunos hermanos que se creen dueños de la iglesia y comienzan a ordenar. O porque tienen confianza con el pastorcito, ya se ponen a ordenar. ¿Acaso encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras donde algunos de los discípulos que se ponen, hoy tú, lleva para allá, hoy tú, ven para acá, hoy el otro, ven para acá, porque como está al lado del Señor? Ni creo que aún tu Señor estaba en esa manera. Pedro, anda, trae pan. Oye, Juan, ven para acá, limpia, vení. ¿Usted cree? No. Él estaba en otro nivel. En el nivel en el cual su padre lo había sido enviado para esta labor. ¿Ves? Entonces, se diría entonces por ahí que de repente nuestro Señor, como estaba en cuerpo, también miraba al invisible. Sí. Pues claro, lógico. Y no estaba mirando en asuntos de hombres, en cosas carnales. ¿Ven? Porque algunos hermanos, pues en algunas congregaciones, cuando de repente le ven al pastor un poco debilitado, ya están echando ojo a la congregación y dividen la iglesia y se quedan ellos de pastores. ¿A dónde ha estado mirando? ¿Al invisible? No. ¿Dónde está su fe? ¿En la de Dios o en la de los hombres? Y con su fe, ¿a quién agradó? ¿A Dios o a los hombres? A los hombres, porque dividió la iglesia, no agradó a Dios. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, con tu fe, ¿vas a agradar a Dios o a tu carne? Cuando me llama mi tío, corro. Cuando me llama el pastor, ya voy. ¿Ves? Cuando te llama tu abuela, corres. ¿Sí o no? Si es el cumpleaños de no sé quién en tu familia, te levantas temprano y madrugas. ¿Para qué? Para ir a la fiesta. Para ayudar a la fiesta, lógico, matar el chanchito, matar el pato, matar el cuy, ¿sí o no? Sí. Claro, ¿o lo vas a hacer tarde? No. No, pues. ¿Ves? Pero sabes que hay culto en la casa de tu Señor, vienes a la hora que quieres, como quieres. Note usted, ¿a quién ha puesto su fe? ¿Y en dónde está su mirada? ¿En dónde está tu confianza? ¿Ves? Piense. Pero cuando estás mal, algún problema en el trabajo o el negocio, se te está yendo de picada, ahí, ¿en quién pones la mirada? ¿Sí o no?
Ahí recién va a poner la mirada al invisible. Señor, ¿dónde está? Me van a botar de mi trabajo. Señor, ¿dónde está? Y cuando va a venir acá, el hermano Juan le va a decir, ¿has diezmado? No ofrendas, ni diezmas. Porque el hermano Juan ya sabe que está calificado, le gusta el billete, pues. Así lo han nombrado, ese es su último. Porque él para todo cobra. Lógico, pues. Entonces, hermanos, razonemos. ¿En dónde pones tú tu fe? Míreme, ya le expliqué. ¿En dónde estaba en un inicio como soldado? ¿En dónde estaba su fe de este centurión? En la de los hombres, su organización, su institución como romano. Pero era un varón centrado, ¿correcto? No era un varón perverso, mejor dicho. ¿Todos los romanos son malos? No. Quiere decir con esto que aquí encontramos un soldado romano hecho y derecho, no pervertido ni corrompido, ¿sí o no? Y esa fe que él tenía de ordenar, es como si uno dice, a ver, hermana, por favor, va a venir usted a tal hora para hacer tal asunto. Ah, ya, muy bien, dice, pero en su cabeza está, no creo que venga, no, me parece que no. Hermano Juan, hemos venido a las 3. Sí, pues hermanita, es que usted sabe, hermana, por ahí me encontré un conejo en el camino y me distrajo. O sea, ¿cómo nosotros podemos afirmar nuestra fe? Mire, hermano, ojo, he podido hacer una evaluación más o menos así en el espíritu, que la fe de nuestros hermanos en las organizaciones, en todo donde están, hermanos, es bajísimo. Porque mira una publicidad, bien, ven y chapa tu milagro, ven y agarra tu milagro, ven que Cristo te espera y te va a sanar. ¿Qué se entiende con eso? Todas las publicaciones es que ven un testimonio tremendo que te va a transformar. De uno que ha violado 80 niños. La publicidad que lo hacen. ¿Verdad? Un ex sacerdote, un cura, una ex monja, testimonio tremendo, ven que Cristo ha hecho, ven, te va a cambiar. ¿Y por qué no hacemos una publicidad de que Cristo te ama y te perdona? ¿Por qué no hacemos? ¿Por qué es que le hacemos tanta publicidad a un corrompido igual que yo, en vez de poner a un santo que es Cristo? Que Él sí cambia. Que el testimonio de Jesucristo sí cambia, hermanos. ¿O tu testimonio? Yo no creo que tu testimonio cambie. El testimonio del hombre, hermano, solamente te lleva ilusión, emoción, pobrecito, se tiran a llorar. Pero el testimonio de Jesucristo, porque la vida de Él sí es verdadera. La vida de Cristo sí es honesta. Por lo tanto, ¿cómo yo no podría poner fe en alguien que aún sabiendo, como se dice, que siendo hombre, y vuelve otra vez a ser pecador? Un gran predicador que viene y de aquí y de allá. Como mucha gente cuando viene esa mujer latina Santa María, su macho, manchas corren de gente, de cristianos. Mire, ahí sí le ponen fe. Claro, porque el que corre tras de alguien es ¿por qué? Porque él cree, le ha puesto fe. ¿O no? ¿O tú corres porque todos corren? No. No, pues sería ridículo, ¿sí o no? Oye, ¿por qué tú corres? No, es que como todos corren, ¿por qué tú también? No, no tiene sentido. Hermanos, entonces, esta fe, para con la obra de nuestro Señor, ojo, no se olvide las palabras que decía. A uno lo llamo, ve y viene. A otro le dice, ve y va. Al otro dice, haz esto y lo hace. ¿Ves? ¿Quién tiene fe? El que manda
o el que obedece? Que obedece. El que obedece y el que manda. Porque el que manda, ese es el que da el primer ejemplo. Claro, porque si el que manda y dice el sábado va a haber ayuno, significa que el que manda va a estar en el ayuno. ¿Ves? Y los que obedecen, bien. ¿Te das cuenta que debe haber esa compatibilidad? Pero si el que manda dice el sábado, hermanos, hay vigilia y él no está y está que ronca, ¿cómo fue? ¿Ves? Así que, hermanos, si Jesús decía sé sano, sé sanaba. Si decía levántate y anda, Se levantaba y andaba. ¿sí o no? Oye, ¿sí o no? Se ha suelto tu lengua y hablaba. ¿Correcto? ¿Son órdenes o no son órdenes? Sí, Sí, son órdenes. ¿Se sujetaban o no se sujetaban? sí. Obedecían, mejor dicho. Sí. Y el centurión también daba órdenes, porque él también hacía. Si el centurión decía, ¿por qué lo has herido? Ve, límpialo y sánalo. Lo tenía que hacer. ¿Ve? Porque a él no le agradaba que cómo es que entre siervos se están hiriendo. ¿Sí o no? ¿Cómo es que entre hermanos se están celando? ¿Cómo es que entre hermanas y entre hermanos están ahí aguijoneándose? Entonces, eso no es correcto. ¿Ahí habrá fe? No. Bueno, diferenciamos. ¿Habrá fe en Cristo? No. No, no hay fe. Posiblemente esa fe se esté inclinando para la carne. Y ojo, y todo lo que es de la carne no edifica para nada. Mire usted, ojalá usted me esté entendiendo, que de esta actitud, por eso Jesús, o sea, por la actitud del centurión, Jesús le dice, y como creíste, te sea hecho. ¿Quién dio la palabra? El que da la palabra es el Señor, ahí lo dice. Y como creíste, te sea, ¿ves? Él te está dando la palabra. Como creíste, te sea hecho. Entonces, el centurión dio buenos argumentos ante el Señor. Y el Señor se alegró, el Señor estuvo contento de encontrar a alguien. Una cosa importante, hermanos. ¿Por qué esta vez el Señor no le habría refutado? ¿O por qué nuestro Señor no le contradijo o no le dijo alguna palabra contraria a este centurión? Porque a una mujer el Señor le dijo, no es justo darle del pan de los hijos, ¿verdad? Y el Señor rechazó. ¿Ves? Hay otra mujer que también por ahí entrando Jesús no se dejaba tocar por nadie. Pero ¿cómo es que en este caso, si usted está entrando en el análisis conmigo, cómo es que en este caso Jesús aprueba? Y no le dice, oye, pero si tú eres un romano, además tú eres un centurión, ustedes son los que golpean y maltratan a mi pueblo. ¿Ves? Porque todos los soldados romanos tenían una orden de averiguar quién era el Salvador, quién era aquel llamado Mesías, quién era el libertador que venía a libertar a Israel, si Roma estaba ahí de dominante. Esa orden, o sea, desde el punto político, todos los soldados romanos deberían estar ahí, ojo y oído, para escuchar la identificación de que quién es aquel Mesías, quién es el Salvador o el libertador de los judíos. O sea, políticamente era eso. Jesús, si usted observa estos aspectos, Jesús no contradice al soldado romano, se admira de su fe y se admira también de su humildad para acercarse a él. Ahora, el
el soldado romano prácticamente también, observando en él, se olvidaría o qué sé yo, prefirió ver más la necesidad vital, o sea, prefirió ver la necesidad de la vida de sus siervos, de los que trabajan con él, antes de la permanencia de Roma. Porque para Roma, teniendo dominio en todos los pueblos, cuando alguien se levantaba para fomentar la libertad, ahí mismo lo eliminaban, lo perseguían y lo mataban. En Israel ciertamente hubieron muchos grupos que se levantaron para libertar a Israel. Pero no lo lograron. Pero sin embargo, ahí estuvo el libertador. ¿O no? ¿Quién era el libertador? Jesús. Era Jesús. Ahí estaba el libertador. Y ayudando a un soldado romano, la fe te sea hecho. Y su criado dice que fue sanado en aquella misma hora. Ahora, veamos, profundizamos. Si Jesús le dice, ve y como creíste, te sea hecho, dio la palabra, ¿correcto? Pero la palabra va corriendo sobre ¿quién? A ver si está en mi línea. La fe. Correcto, sobre la fe. ¿De quién? Del centurión. Eso. ¿Y a su nombre? ¿Cómo será en el espíritu la fe, hermanos? Que cuando el Señor da la palabra, te sea hecho, va. Y ahí nomás, ¿correrá más rápido que la velocidad de que el teléfono? ¿Sí me ha entendido? Bien. Sí, Porque fíjese, ¿dónde estaba el enfermo? en su casa. En su casa. El enfermo no estaba ahí con ellos. ¿Ves? El enfermo estaba en su casa. Pero sin embargo, este centurión. Y el Señor da la palabra. Qué pena, me da vergüenza y hasta un poco de molestia, porque yo recuerdo que años muy atrás en el discipulado de mi Señor, escuchaba a muchos hermanos que le decían, venían a veces las señoras, ¿pero usted es creyente o no es creyente? Mi hijito está enfermo, no, yo soy católico, no, decía, no, usted tiene que ser creyente, primero arrepiéntase y entréguese. Eso oía. Y de hecho, no lo conocía por la palabra, de ahora que lo estoy viendo con más nitidez. Pero por esa forma no me agradaba. Y es eso donde a veces yo entraba en contiendas. Y es por eso que a veces muchos no me aprecian, hermanos. ¿Por qué? Porque está bien ese acto. No, está muy mal. Si lo conocían, no, pues si usted es un borracho, es un pervertido, ahora estás enfermo, pues ya ves. Ahora que te sale el diablo, pues, pero mamita, estoy mal, mío, el doctor me quiere operar. No, primero entréguese. Y los pastores también, no, si te entregas, Cristo te sana. Y yo, pues hermano, pero muy aparte, pero eso está muy mal. Órenlo. ¿Qué tiene de malo? Si viene para que Dios le ayude y además necesita de Dios, pues no, para que no vamos a contaminar. Y eso me redarguía, porque yo todavía era discípulo. Y un discípulo no mete la mano, pues. ¿Ves? No es como algunos, ¿no? Que ya se quieren, no sé, sanar todo. No funciona así, hermanos. ¿Qué tiene que haber? Fe. Y a la fe, piedad, misericordia. la palabra de Dios, la doctrina. Si aplicas la doctrina, ahí encuentras la piedad y la misericordia. ¿Se da cuenta? Por mi misma experiencia ya en el Señor, he visto que cuántos hermanos o personas que han venido, sobre todo, a veces algunos con 2, con 3 mujeres, y el Señor los ha atendido. Ese es su problema de ellos. Lo que el Señor quiere es fe en el corazón. Ojo, ¿usted cree que Satanás tendrá fe en Dios? No, sí creemos.
Sí, porque toma la palabra, tomó la palabra. No, así no tome la palabra, varón. Él tiene fe, porque sabe que Dios es el Dios Altísimo. Y el Satanás, para pedir a uno de sus hijos para que le zarandee, tiene que doblar rodillas y le llora hasta un siglo. Y esto es. Pero él sabe a quién pide, pues. Con todo respeto, no sé que apenas le pico un zancudo, ya me muero, dice. ¿Ah? Apenas le surgió un demonio. ¡Ay! Señor, si quieres, llévame hoy. ¿Para qué te va a llevar? Ocioso, ya le digo, ocioso, Zaragán, el pacharaco, no va a llevar. Escúcheme. ¿Ah? Que se duermen hasta las 9, 10 de la mañana, como el hermano Juan. No, pues. Así que, por favor, eso hace Satanás, dobla rodillas y está que le llora y dámelo, mientras que el otro inútil o inútil de la mujer está que pide, Señor, dame mi marido, Señor, dame mi mujer, Señor, el otro Satanás está que dice, ¿ves? Ese terco, dámelo. Sí, pues Jesús le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandar. Eso. Satanás ha pedido para que te zarandeen. Y Jesús acaso le dijo, ay, Pedrito, no. O Pedrito le dijo, Señor, no permita, porque hay algunos hermanos todos imbéciles que sacan pica, porque a veces el Señor muestra que les va a probar. No, dice el Señor. Ahora están en el mundo. Porque es bueno ser probado. Porque nadie pasa de años si no entra en prueba. ¿Sí o no, Pedrito? Pedro, ¿todos tenemos que dar examen o no? Sí, yo también, para pasar de año tuve que dar examen. Y si me jalaron, no. Otra vez tengo que volver, porque el Señor así también nos da oportunidad. Si eso es así en el mundo entre los hombres, ¿cuánto más en que tienes que ser probado? Así que no hay nadie en el mundo que haya venido al pie de Cristo y no ha sido probado. Todo aquel que ha avanzado es porque ha sido probado. Y el que sigue ahí, como he escuchado de algunos que dicen, hermano, duermo tranquilo, como tranquilo, tengo plata, tengo billete, tengo esto, ronco bien, no me pasa nada, porque Dios está conmigo. Sí, lo he escuchado, así dice. Y yo todavía, como en ese tiempo era también todavía un poco ya discípulo, y Señor, no ves este, ronca bien, traga bien, todo tiene Señor, y yo, ni un demonio me deja, y yo ahorita estoy con sueño. No sabía, porque a veces no hay quien te dé un buen consejo de que el camino del Señor, el verdadero, es así. Pues. Amén, hermano. Amén. Claro, es así, al buen soldado. ¿Ves? Entonces ya después uno va aprendiendo, pues dice, ya sé, es que este... Y ciertamente está en el mundo, pues. Ustedes lo conocen, es un cantante. Canta canciones. Y Benito comenzó a cantar con su guitarrita. Después lo puso batería, ya es abogado. Bueno, fe, ¿sí o no, hermanos? Fe. Buen comportamiento, buena actitud, ser responsable, etcétera, etcétera, pero fe. Y ahí viene la autoridad y el poder de Dios. Qué bueno es el Señor, hermano, entonces. Si el Señor encuentra que tú eres un buen siervo, una buena sierva, entonces ¿cómo es que te trata? Mira, ve, y te admite que le hables, por decir, casi como de tú a tú. ¿No se ha dado cuenta? Sí. Casi como de tú. Pero hay algunos que están abajo y boca a boca se ponen. No, pues. Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Dio la palabra al Señor y listo. Y en ese mismo instante, dice, su criado fue a
aquella misma hora. No quiere decir tanto en una hora, sino dentro de aquella misma hora, o sea, dentro de ese mismo tiempo, hermanos. Entonces, la fe y el respeto en la casa del Señor. A la fe, ciertamente hay que añadirle ¿qué? La palabra. La palabra. Claro, porque si no añadimos la palabra, cuidado, porque la fe va a caminar en base a la palabra de Dios. Porque en eso tienen que ir todos los que son siervos del Señor. Los que no son siervos del Señor, los que son la gente del mundo o incrédulos, ¿tendrán fe? Sí, tienen fe. Pero esa su fe corre bajo sus palabras, bajo sus hechos o bajo sus creencias. ¿Correcto? Y si viene a Cristo, su fe debe inclinarla como la del centurión hacia el Señor. Amén, hermanos. Amén. De lo contrario, no se hace nada. Por eso, es importante la fe, hermanos, el creer. No está en el sentido de que tú vayas y ores por un enfermo, Señor, sánalo, sánalo. No, tiene que haber fe en ambos. ¿En quiénes? En el que opera y en el que es operado. En este caso, entre el siervo o la sierva y el necesitado. Tiene que haber fe. Gloria a Jesús. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, hasta aquí, hermano, hemos podido estudiar. Vea usted cuánta cosa hemos visto en el verso 13. Gloria a Jesús. Glorificamos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Cristo.